Hola, ¿qué tal? Soy Aralia Valdés y es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Antes de comenzar, quisiera disculparme por esta larga ausencia, pero bueno, los temas laborales se complicaron un poco y no había podido grabar. Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes de regreso y eso me genera una gran alegría y sobre todo la esperanza de que esta prolongada ausencia no se vuelva a repetir. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito, algunas con sus dudas filosóficas, otras preguntando si habrá más episodios, otras me han escrito simplemente para saludar. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus buenas preguntas y sus mejores deseos. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a quienes se han apuntado como mis patrocinadores, como mis Patreons, para que yo pueda continuar con este proyecto. Este mes es un mes muy especial porque son puras mujeres quienes me patrocinan. Así que les quiero agradecer particularmente a las hermanas Orrego, Caro y Sandra, por creer ciegamente en el proyecto. Muchísimas gracias, chicas. A Ana María de Orizaba, Veracruz, gracias por creer en este proyecto y sobre todo por apoyarme y brindarme tu generosidad. Muchas gracias. Gracias también a Brigitte Papanú y Mónica Trujillo. Gracias, chicas, y bienvenidas a esta comunidad en la que nos gusta pensar. Y bueno, un aplauso de pie, por favor, a las mujeres en este mes por apoyar el pensamiento y creer con toda la convicción del mundo que otro mundo es posible. Gracias, mujeres del mundo. Y bueno, para todos aquellos que no saben de lo que se trata Patreon, simplemente asómense a mi perfil, es www.patreon.com/Aralia Valdés y dense una vuelta por los beneficios exclusivos que tengo para mis patrocinadores. También pueden hacer una donación directamente en mi página www.araliavaldez.com o contactarme para tomar consulta o dejarme un mensaje o escribirme, en fin, lo que ustedes quieran. Escríbanme al correo hola@araliavaldez.com.mx. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. En este episodio quiero que pensemos sobre un tema que nos está afectando a todos. No hay quien se salve. La pandemia. La pandemia nos ha obligado al encierro y el encierro nos ha recordado un par de cosas bastante importantes. Veamos algunas reflexiones sobre ello. Por un lado, el virus o la amenaza de un virus que puede terminar de forma inmediata con nuestra vida nos recuerda nuestra mortalidad. La pandemia nos obligó a recordar que somos seres mortales, que nuestra vida tiene un fin aunque no lo queramos aceptar. La idea de nuestra propia muerte muchas veces nos petrifica y nos obliga a aceptar cualquier condición de vida con tal de evitar o aplazar el momento de la muerte. Esto produce el efecto de que le demos mayor importancia a la supervivencia que a la vida misma. O, como dice el filósofo Byung-Chul Han, hemos construido una sociedad de supervivencia, en la que la buena vida, la importancia de vivir una vida digna de ser vivida, pasa a un segundo plano y pierde toda relevancia ante la promesa de sobrevivir, de conservar la vida bajo cualquier circunstancia. Es decir, no importa si tenemos una buena vida mientras sobrevivamos. Y bueno, vamos a ver que esta idea es altamente cuestionable. El filósofo Thomas Hobbes nos enseñó que es precisamente el miedo a la muerte violenta lo que nos obligó a construir nuestra sociedad. Muchas personas me han dicho que no le temen a la muerte porque se imaginan una muerte tranquila, en cama, en casa, con su familia, despidiéndose y bueno, demás cosas que creemos necesitar para morir en paz. Pero cuando les pregunto, ¿y no te da miedo morir apuñalado, torturado, de hambre o de alguna terrible enfermedad? La respuesta en general es siempre sí. A la mayoría de las personas nos da miedo morir bajo circunstancias violentas. Y precisamente se supone que construimos una sociedad para poder reducir nuestros miedos y aumentar nuestra sensación de seguridad, que no es más que eso, una sensación, una ilusión, pues la seguridad no se puede garantizar. Vivir, por definición, es peligroso. Se supone que los gobernantes tienen el papel de desarrollar políticas que incrementen nuestra sensación de seguridad e incrementen el estado de bienestar de la población. Pero la historia nos ha demostrado que no es así. Los gobiernos y los medios de comunicación han aprendido que si manipulan
esta supuesta sensación de seguridad que nos gusta tener, pueden manipular a poblaciones enteras. Han desarrollado una gran habilidad para hacer que concentremos nuestra atención en el peligro o riesgo que ellos quieran. Porque al fin y al cabo, todo puede representar un potencial riesgo para nuestra vida. Solo depende de la narrativa que se haga sobre ello. Cómo nos digan a qué debemos tenerle miedo. Desde hace muchos años, el gobierno y los medios nos manipulan dosificando nuestros miedos para que veamos como una amenaza lo que sea que ellos decidan que es una amenaza para nosotros. Los medios de comunicación son quienes dibujan el rostro de nuestros enemigos. El tiempo político y mediático condiciona la manera en que la sociedad percibe el riesgo. Nos dicen en dónde debemos de poner la atención, de qué o quién debemos cuidarnos. Y bueno, ejemplos de esto bastan. Por ejemplo, a veces los migrantes son el enemigo, a veces son los negros o los indígenas, a veces son los pobres, a veces son los de derecha o los de izquierda, a veces los comunistas, las mujeres, los talibanes, los judíos, los chinos, los otros, cualquier otredad puede ser un riesgo para mí. Todo depende de la narrativa que se genere alrededor. En este caso, el enemigo es invisible, lo cual lo hace altamente peligroso. Es un virus que no podemos ver. Los medios y los gobiernos manipulan la información estadística y científica para generar un discurso de miedo en el que nos aterroricemos del otro porque pues cualquier persona es un posible portador del virus. Tu vecino, tu amigo, tu mamá, tu papá, toda tu familia son ahora quienes representan un riesgo. El otro es un contagio potencial. Y esa es precisamente la afirmación que nos permite justificar la fractura de nuestras relaciones sociales. Comienzan a aparecer las opiniones de los expertos, que imponen un discurso único de verdad, que convierte en incuestionable a través de la falacia de autoridad. Es decir, cualquiera que se atreva a cuestionar las declaraciones de los expertos es inmediatamente censurado y desacreditado, porque no es nadie para poder pensar, según dicen los expertos, y porque todo pensamiento alternativo estorba a la imposición de un pensamiento único o hegemónico. Yo siempre he desconfiado de la figura de los expertos. Y bueno, basta con hacer un poco de memoria. Los expertos se han equivocado muchísimas veces. Por ejemplo, cuando los expertos afirmaban que las mujeres por naturaleza supuestamente somos más estúpidas que los hombres porque tenemos el cerebro más pequeño, bueno pues, oh sorpresa, resulta que es una afirmación totalmente falaz. O cuando los expertos descubrieron que la homosexualidad era una enfermedad mental que se curaba con electroshocks y otras terapias brutales y espantosas, ¿qué creen? De nuevo se equivocaron. En fin, así podemos encontrar cientos y cientos y cientos de ejemplos. Recuerden, la falacia de autoridad dice que no por ser una autoridad o ser un experto, lo que estás diciendo es verdadero. Así que tenemos que tomar con mucha precaución lo que nuestros expertos nos dicen y nos recomiendan. No sé, a mí me parece, por ejemplo, relevante que en México, hoy en día en México, las estadísticas siguen diciendo que es mucho más probable morir asesinado que de coronavirus. Bueno, pero yo qué sé, ¿no? Yo no soy experta en nada. Lo que sí sé es que a mí me da más miedo morir con lujo de violencia que morir de coronavirus. Lo que sí me atrevería a afirmar es que si analizamos el discurso oficial que hay respecto al virus, si observamos la historia de nuestras sociedades, cómo se han implantado los modelos económicos y tomamos en cuenta la vasta y enriquecedora información científica y humanista que no forma parte del discurso hegemónico, podemos afirmar que las decisiones políticas que han tomado los países que entraron en cuarentena no están respaldadas por la lógica ni por la ciencia, ni han sido tomadas con el objetivo de cuidar la vida. Y duele decirlo, pero esto no es algo poco común. Ya ha pasado en la historia de la humanidad
aunque no nos guste recordarlo. La historia nos ha demostrado que por miedo a la muerte violenta, somos capaces de aceptar cualquier condición de vida y de reconocer a cualquiera como nuestro enemigo, con tal de tener una falsa sensación de seguridad. Falsa porque la vida no es segura, siempre está latente el peligro de morir. Nuestras sociedades son testigos de cómo la manipulación mediática nos hace perder fácilmente la atención de lo importante y comenzamos a sentirnos entonces agradecidos de tener las condiciones mínimas para sobrevivir, olvidando por completo lo que significa vivir o tener una buena vida. O ya no digamos una buena vida, al menos una vida digna. Esta pandemia pone en juego la categorización de nuestros valores. Como sociedad que está viviendo el inicio de un shock social, económico y político, corremos el riesgo de aceptar voluntariamente que sobrevivir es lo más importante, sin importar las condiciones de vida, lo cual antepondrá a la salud como el bien más preciado de todos. Y eso justificará que todo, absolutamente todo lo demás, pierda importancia. Es decir, nuestras relaciones amorosas, familiares, los amigos, los placeres, la naturaleza, la libertad y bueno, esas cosas lindas que tiene la vida y que nos gusta disfrutar. Todo eso será sacrificado en nombre de la salud. O, en palabras de Chul Han, en nuestra histeria por sobrevivir olvidamos por completo lo que significa la buena vida. Así que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es: ¿qué tipo de vida podremos vivir si aceptamos perder todas nuestras libertades a nombre de la salud? Para mí, ¿qué significa la vida? ¿Qué es más importante para mí, la salud o la libertad? Para mí, en lo personal, la libertad tiene que anteponerse a la salud. Pero bueno, cada quien elaborará sus conclusiones. Seguramente, en este punto, muchas personas podríamos justificar el hecho de que, bueno, aceptamos la cuarentena sin chistar porque pues se ofreció como una solución temporal que iba a ser efectiva para acabar con la amenaza del virus. Es decir, lo aceptamos porque tiene una fecha de término, una fecha límite. Nuestros políticos comenzaron diciendo que nos íbamos a recluir 1 mes, luego 2 meses. Ahora ya dan fechas indefinidas. En algunos lugares se dice que hasta diciembre. En otros, incluso acá en México, se ha llegado a decir que calculan que hasta otros 2 años, por ejemplo. La realidad es que no hay una fecha límite clara. Esta fecha puede ser aplazada de manera indefinida. Y por ello, estamos obligados a pensar en todos los posibles escenarios. Como me preguntaba una amiga, ¿y si esto no termina nunca? ¿Y si termina pero después viene otro virus más letal? ¿Estoy dispuesto a aceptar la cuarentena como forma de vida? ¿Puedo aceptar voluntariamente una forma de vida en la que se violan mis derechos humanos a nombre de la supervivencia? Esta pandemia nos ha permitido darle la razón a Bataille. Somos capaces de suspender nuestra vida con tal de creer en una promesa de un mejor porvenir. Sacrifícate hoy a nombre de un mejor futuro. El problema en general es que ese futuro casi nunca llega, pues somos capaces de aplazar el futuro bienestar de manera indefinida muy fácilmente. Por ejemplo, Bataille nos dice que a través del discurso es como aplazamos nuestra vida hacia el futuro de manera constante. Y esto hace que dejemos de ponerle atención al presente que vivimos. El ejemplo que todos tenemos a la mano es la promesa del éxito. Una persona exitosa debe estar dispuesta a sacrificarlo todo para conseguir el éxito. No importa si sacrificas a tu familia, amigos, lealtades, tu salud, tus principios y demás cosas que nos hacen humanos. Si quieres alcanzar el éxito, tienes que ir por él, sin importar a cuántos pises o destruyas para lograrlo. No mires el daño que haces, ni todo lo que te has privado de vivir. Cuando llegues al éxito, tendrás tiempo para disfrutar la vida. Y el pasado, pues no importa, ya lo pasado, pasado. La experiencia humana nos ha demostrado que esto es una gran mentira.
nuestros actos en cada momento importan y el éxito no es la realización de la vida. Somos una sociedad acostumbrada a vivir la vida como un proyecto. Esto quiere decir que fácilmente, muy fácilmente, suspendemos todas las emociones y experiencias que vivimos en el presente a cambio de la promesa de un futuro. Tenemos una predisposición discursiva mental para poder poner fácilmente nuestra vida en cuarentena. Los discursos mediáticos con los que nos han bombardeado los últimos meses tienen el tono de: sacrifica tu vida y tus relaciones ahora, suspéndelas para salvar tu vida y la de otros, para que en un futuro podamos volver a la normalidad. Sin embargo, lo que estamos acostumbrados a llamar normalidad es una crisis social, ecológica y económica terrible. El capitalismo, en su forma neoliberal, se ha dedicado a debilitar a los estados, a minar su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis. ¿Cómo podemos reaccionar adecuadamente ante una pandemia si las instituciones de salud pública están destrozadas? Esa supuesta normalidad es la que preparó las condiciones de lo que hoy estamos viviendo como una crisis de salud mundial. La crisis ya estaba. Esto, las medidas ineficientes, la desinformación científica y demás problemas que ha vuelto evidentes la pandemia, son solo un producto de la crisis que ya vivíamos con toda normalidad. ¿De verdad queremos volver a esa normalidad? No olvidemos que antes de la declaración mundial de la pandemia, en Francia había revueltas sociales. En China, los estudiantes protestaban contra el sistema de control social, que digamos que podría describirse como un totalitarismo digital. Chile era el centro de la atención pública porque el ejército disparaba a los ojos de los manifestantes. En Bolivia se dio un golpe de Estado. En México, el movimiento feminista había inundado las calles con protestas contra los feminicidios y otras violencias. Esa era nuestra normalidad. No lo olvidemos. Nuestra normalidad es una normalidad en crisis. ¿En serio queremos regresar a ella? Esa crisis, a la que ahora nos gusta llamar normalidad, es la que ha provocado que la muerte y los virus ya no sean democráticos. Con esta pandemia hemos podido comprobar que primero se mueren los pobres, los negros, los indígenas, los migrantes, los que se ven obligados a decidir si morir de hambre o de virus, y no tienen opción más que salir a trabajar. No todos estamos en igualdad de condiciones para poder resguardarnos de la misma manera. Y esto es la consecuencia de nuestra crisis que vemos con tanta normalidad. Para quienes tenemos el privilegio de poder guardar en casa la cuarentena, nuestra nueva forma de vida provisional, nuestra vida de encierro, está preparando el terreno para nuestra futura forma de vida. Algo que están llamando la nueva normalidad. Si la idea de normalidad es aberrante, esta idea de nueva normalidad es escalofriante, es indignante. ¿Qué nos espera en lo que llaman nueva normalidad? Bueno, yo no puedo decirles cómo serán las cosas, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos observar hacia dónde se están inclinando las cosas. Hay luces muy claras con las que al menos podemos vislumbrar un panorama. Un posible panorama. La acelerada digitalización de la sociedad está abriendo paso a un régimen de vigilancia biopolítica, es decir, nuestros dispositivos digitales permiten la recopilación de datos privados de toda índole, de todo tipo, desde nuestra localización geográfica hasta nuestras conversaciones más íntimas y profundas. Quiero que pensemos en esto por un momento. Ahora, en estos momentos, durante el encierro, durante esta cuarentena que lleva más de 60 días, toda nuestra comunicación, todas nuestras relaciones íntimas están siendo mediadas por Google, Facebook, Twitter y demás compañías mediáticas. El comercio electrónico, según la revista Forbes, desde que la OMS declaró la pandemia, se ha incrementado entre un 50 y 70%. Dependiendo del país, por supuesto,
Esto quiere decir que nuestros hábitos de consumo también están siendo mediados por las grandes empresas, sí, todas esas empresas gigantes que están en Silicon Valley. Nuestras relaciones laborales han migrado a la nube, obviamente. Ahora, los dueños de las nubes poseen toda nuestra información laboral. Nuestros proyectos, escritos, reuniones, presentaciones, conferencias, todo lo tienen a su disposición. Incluso nuestros horarios laborales se han distendido. Resulta que ahora trabajamos mucho más horas sin pedir paga por tiempo extra, porque ahora se confunde y se entremezcla el tiempo laboral con el tiempo de la vida privada. Cada vez realizamos más transacciones financieras por Internet. Por ejemplo, las criptomonedas cada vez se utilizan más y China acaba de lanzar su moneda digital, que por cierto no dependerá del dólar, lo cual marca un parteaguas en la economía mundial. Se discute actualmente si debemos virtualizar por completo la educación. Imagínense eso. Bueno, el mundo tiende hacia la digitalización. Como dijo Naomi Klein, esta cuarentena es como el sueño dorado de las empresas de Silicon Valley, en las que dibujamos un mundo en el que todo está digitalizado, todos trabajamos, estudiamos y convivimos de manera virtual desde nuestra casa, pero en ese sueño de Silicon Valley, evidentemente los repartidores serían robots con inteligencia artificial y tendríamos autos inteligentes que se manejen solos, que decidan por nosotros a dónde queremos ir o a dónde podemos ir. Esta aceleración de la digitalización abre paso a la consolidación de la vigilancia biopolítica, que como dice Chulhan, no controlarán solamente nuestro cuerpo, a dónde podemos ir, qué podemos consumir, cómo debemos lucir, etc., sino que también se monitoreará constantemente nuestra salud. Seremos objetos de vigilancia digital constante. Y esto implica un control constante y absoluto sobre los individuos. De hecho, podríamos decir que ya somos objetos de esta vigilancia digital, solamente que ahora nos vigilarán con mucho mayor astucia y mucho mayor invasión de todos los ámbitos de nuestras vidas, hasta los que consideramos los más privados. Por ello, creo que es nuestra obligación pensar sobre el futuro que vaticinan estos tiempos. Recuerden que la realidad siempre ha superado a la ficción. Pero es importante que no pensemos todo de manera negativa. Necesitamos ser más críticos y creativos que nunca. Y por eso me pregunto, ¿qué podemos hacer ante un panorama tan incierto? Y bueno, quiero que cerremos este episodio reflexionando sobre algunas alternativas para poder pensar estos tiempos de pandemia y de cuarentena. 1. Para enfrentar nuestro miedo a la muerte, podemos regresar a la vieja lección de los estoicos. Piensa que todos los días pueden ser el último de tu vida. Tener nuestra mortalidad siempre presente nos obliga a poner nuestra atención en el día a día. Porque el mañana es incierto, no sé si podré vivirlo. Por lo tanto, me concentro en disfrutar el presente. Y bueno, quiero aclarar que vivir el día tampoco quiere decir que no tenemos que pensar en el futuro ni en las consecuencias de nuestros actos. Pero sí quiere decir que la realización de nuestra vida no la podemos dejar para mañana, porque las cosas importantes suceden en la vida cotidiana, no en el futuro. 2. Tenemos que perder el miedo a comunicarnos, a decir lo que pensamos. Tenemos que perder el miedo al otro, no solo el miedo a la muerte. Ahora consideramos como normal anteponer el bienestar propio. El individualismo egoísta que exacerba el capitalismo es lo que nos ha permitido aceptar tan fácilmente la idea de cuarentena, porque ya estábamos aislados, ya habíamos fragmentado nuestras relaciones sociales. No dejemos, por favor, que ese individualismo salvaje siga dominando nuestras relaciones, nuestra vida. Sin los otros, nadie puede vivir. Mientras más aislados estemos,
más vulnerables seremos. 3. Tenemos que resignificar nuestras relaciones, aprender a construir lo colectivo. El capitalismo nos individualiza, nos mantiene solos y asustados. La única manera de salir de esto bien parados es haciéndolo colectivamente. Tenemos que colectivizarnos en la crisis, compartirla y aprender a cuidarnos entre todos, inventar nuevas formas de cuidarnos entre todos. La idea del cuidado, la acción de cuidar a alguien, es una idea que el capitalismo, en su expresión patriarcal, desprecia profundamente. Se piensa que la figura del cuidado es débil y ejemplos nos sobran. Por ejemplo, las mujeres, el supuesto sexo débil, son las que cuidan. Los enfermeros tienen menos prestigio que un médico. ¿Por qué? Porque los doctores curan y los enfermeros solo cuidan. La naturaleza social del ser humano implica el cuidado de otros. La antropóloga Margaret Mead dice que nos convertimos en seres humanos cuando aprendimos a cuidar a otros, no a cuidar de nosotros mismos. Fuimos capaces de evolucionar como especie cuando entendimos que necesitamos de los otros para vivir bien y no solamente para sobrevivir. En el capitalismo salvaje en el que vivimos, estamos perdiendo la capacidad de cuidar de los otros. Y no debemos olvidar que cuidar a otros es la esencia de lo que nos hace humanos. 4. Y por último, pero no menos importante, debemos siempre de dudar del discurso mediático, de la narrativa que se hacen los medios oficiales sobre lo que está pasando hoy y siempre. Hay que tomar con pinzas los discursos de los expertos y ser críticos con ellos para no caer en la falacia de autoridad. Es de vital importancia tomar en nuestras manos la investigación y el análisis de la información. Y bueno, hasta aquí dejaremos este episodio. Solamente me queda por decirles que cuando perdemos el miedo, no hay ninguna amenaza que pueda hacernos actuar en contra de nuestra voluntad. Así que, venga a trabajar con esos miedos, que no es fácil quitárselos, pero es vital hacerlo. Yo soy Aralia Valdés y fue un placer estar con ustedes. No olviden escribirme sus comentarios y compartirme en sus redes. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.